es verdad que en este tipo de tumor, ¿no?, gracias a Dios, los pacientes tienen una supervivencia muy larga y es normal que convivan durante el tiempo o aparezcan otras patologías y otras comorbilidades. En este aspecto, ¿cuáles son las patologías más comunes, más frecuentes que se puede encontrar un paciente con cáncer de próstata? Bueno, ahí ya te hablaría como médico, ¿no? Pues los que más he encontrado yo han salido de alguna forma ya, pues habitualmente pacientes hipertensos, diabéticos en mayor o menor grado, obesos, somos un país que tendemos a la obesidad, enfermedad coronaria, ¿de acuerdo? Bueno, a veces algunas disfunciones tiroideas y tal, pero tampoco es lo más frecuente, realmente obesidad, sí, y poco más, verá, estas son las más frecuentes, ¿de acuerdo? Algunos con antecedentes de ictus, etcétera. Y estos pacientes son los que más preocupan cuando se eleva el PSA a un punto que requiere plantear un tratamiento hormonal. Es decir, ahí es donde realmente un tratamiento que produzca, que sea eficaz y tenga pocos efectos secundarios, es decir, poco impacto en esas comorbilidades. Fijaros, ya no entro en incompatibilidad con los fármacos que estén tomando, porque tenemos unos elementos muy buenos en el ejercicio diario, que es cuando tú prescribes un fármaco a un paciente que está en su historia clínica electrónica y eso es incompatible con algo que está tomando porque no te has dado cuenta, porque no, te sale una ventana emergente. Está usted tratando de prescribir tal fármaco a un paciente que tiene prescrito tal otro y existiendo incompatibilidad. Esto es ya lo normal, que surja. Tú dices, caramba, pues es verdad, vamos a ver y eliges opciones, etcétera, ¿no? Eso es magnífico. La tranquilidad, que yo lo cogí ya un poquito antes de jubilarme, ¿no? Pero entonces, esas patologías yo las tenía muy en cuenta, ¿de acuerdo? Sobre todo antecedentes de enfermedad coronaria y antecedentes de ictus, sobre todo si tenían ya un poquito de disfunción cognitiva, obesidad e hipertensión, todo esto. Hice un díptico, ¿de acuerdo?, en el que explicaba las ventajas del tratamiento que le iba a poner, de tratamiento hormonal, todo lo que iba a hacer, los efectos secundarios principales y el estilo de vida que tenían que llevar para minimizarlos. Esto fue cosa mía. Lo hice tú y a cada uno se lo explicaba, sacaba impreso para que se lo llevaran y le iba explicando ítem por ítem. Me daba igual que se alargara la consulta, ítem por ítem, de forma que se iban con su papel, pero ya sabéis que la información escrita no excusa la información verbal, por lo menos en sus aspectos principales, ¿de acuerdo? Es poco ético decir, léase usted esto y le voy a poner esto. Ya, sabemos que no, que lo normal es que haya una explicación verbal mínima. Y esto yo lo tenía muy en cuenta, esas comorbilidades, mucho a la hora de poner el tratamiento hormonal. Ya os digo, hombre, que cuando lo ponía, pues mis posibilidades de elección eran pocas. Y me han orientado a la hora de elegir pues determinados fármacos, antiandrógenos o análogos de la LHRH como primera opción. A veces me arriesgaba, le explicaba al paciente, le voy a poner un tratamiento menos eficaz, ¿de acuerdo? Pero puede ser eficaz durante un tiempo, tiene menos efectos secundarios en su situación, se lo explicaba todo y elegía el fármaco menos eficaz, pero que le iba a permitir una mejor calidad de vida. Y esto también hay que sopesarlo, porque a veces no es necesario, o sea, no tenemos a mano uno más eficaz. Cuando yo ejercía, pues estaban en tercera línea, inalcanzable allí, hasta que había quemado todas las etapas previas como el llanero solitario, ¿de acuerdo? Pues y los pacientes lo aceptaban, tú le explicabas por qué y tal, y vamos a ir viendo, en el momento que veamos que no, pues hay que pasar a esto otro y tal, teniendo en cuenta comorbilidades. Y también teniendo en cuenta algo muy importante, la función sexual, la función eréctil. Había pacientes que me decían, doctor Sánchez Calzado, ni hablar, ¿de acuerdo? Eso que me está usted explicando, bueno, pues vamos a optar por el antiandrógeno que permite, pero sabiendo que estamos con un fármaco menos eficaz, ¿de acuerdo?, que no es universalmente entendido como de primera línea, etcétera, etcétera. Todo eso que debemos explicar por sentido ético y moral a nuestros enfermos, ¿no? ¿De acuerdo? Y también hasta por cariño, qué demonios. Hacia ellos, pues se les coge mucho cariño, se les coge mucho cariño. Totalmente. Yo no sé si estaréis de acuerdo porque en las comorbilidades que nos ha comentado José Antonio, son comorbilidades que además son muy comunes en pacientes sin cáncer. Es decir,
pacientes añosos, diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, también están presentes, ¿no? Y aquí surge una pregunta que ya ha adelantado un poco José Antonio con la medicación concomitante que tienen los pacientes. Tienen otras comorbilidades, por la edad, porque tienen otras patologías, van a tener otros medicamentos. ¿Cómo gestionamos toda esa medicación concomitante que se lo prescribe además otro médico diferente, que es el de primaria? ¿Cómo lo gestionamos? Y a veces, como ha dicho José Antonio, sí que están en la historia clínica, pero otras veces no están bien integrada toda esa información. Y si me permitís, añado además otro problema añadido, que ya no solamente son medicamentos concomitantes, sino otros suplementos alternativos, que pueden ser plantas medicinales, etc. Entonces, eso puede tener una importancia quizá clave en el tratamiento. Y era un poco preguntaros cómo gestionáis todo eso de la información, de otros medicamentos que toma el paciente y para la toma de decisión final. Claro, José Antonio comenta una época, una etapa que ahora, pues por suerte está superada. Quiero decir, ahora ya no tenemos que hacer malabares terapéuticos para justificar utilizar un tratamiento u otro o ir a otras líneas. Ahora estamos en un escenario, y en concreto en el que estamos hablando de aquel paciente que después o no de recibir un tratamiento con intención curativa, hemos utilizado un tratamiento hormonal durante un tiempo y nos vemos con la situación en la que bueno, pues sus análisis han cambiado de una manera lo suficientemente importante como para llamarnos la atención y decir, vamos a ver, es necesario plantear un nuevo ajuste de tu tratamiento. Claro, ahora por suerte y desde hace años nosotros en el hospital, y yo creo que la comunidad urooncológica en general está en esa línea, es el trabajo multidisciplinar. No solo desde las comisiones urooncológicas, semanales, quincenales o mensuales, como se ajusten en cada hospital, sino casi te diría en el día a día. Nosotros a la hora de decidir, por muy claro que yo lo pueda tener, por mi experiencia, qué tratamiento le puedo poner, antes lo presentamos en comité. Y ahí está el patólogo, el radiólogo, el oncólogo médico, radioterápico, por supuesto el urólogo, pero también el farmacólogo clínico, ¿no? Porque al final tenemos que tener todo en cuenta. Las comorbilidades, por supuesto, como ha comentado José Antonio, sería excepcional el paciente en el que en este momento, ese que lleva años con su tratamiento hormonal y que ahora empieza a fallar, le vamos a poner tratamiento, ya solo por el tratamiento ese que lleva tantos años, seguro que hace algún grado de osteoporosis, hiperglucemia, algo le ha podido ir contribuyendo o provocando. Pero muchos es que tienen esos problemas de base por la edad. Estamos hablando de pacientes generalmente entre 70 y 80 años. ¿Cuántos pacientes de 70 a 80 años no tienen algo? Hombre, en Galicia viven mucho y muy bien, y te los encuentras con 95 años que toman un paracetamol, pero lo normal no es esto, ¿no? Tienen otra sangre. Claro, entonces lo normal es tener pacientes polimedicados, con comorbilidades y desde luego el trabajo multidisciplinar y el apoyo en el farmacólogo clínico para desde luego afinar más en esas interacciones, yo creo que es vital a la hora de asegurarnos que el tratamiento que pongamos impacta lo mínimo en la calidad de vida, eso sí, siendo también eficaz oncológicamente. Pues Manuel, te lanzo la pregunta que viene, ¿no? La importancia de conocer todos esos medicamentos concomitantes y para que nos entienda quizá los pacientes, ¿no? Es por el riesgo de interacciones, ¿no? ¿Por qué son tan importantes que detectemos las interacciones que pueden provocar? Claro, a ver, las interacciones pueden hacer dos cosas, ¿no? Uno, que los niveles de un fármaco aumenten y generen toxicidad, y el efecto contrario, ¿no? Que el fármaco que estamos usando, por las inducciones enzimáticas, disminuya de nivel y sea menos eficaz, ¿vale? Pero eso pasa con el tratamiento que estamos usando, ¿no? En esta situación, pero también tiene el efecto en los otros tratamientos que usamos. Es decir, un paciente que tenga una FA y esté tratado con Sintrom, pues hay ciertos tratamientos que no se pueden inducir porque a lo mejor baja el nivel de DNR en sangre, ¿no? Y eso pone en riesgo al paciente. Claro, eso hay que revisarlo uno por uno, ¿no? Después el tema de interacciones con medicación complementaria o medicina alternativa, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay muchos productos y precisamente recurriendo al tema de la disfunción eréctil. Hay ciertos productos o ciertas plantas que tienen un efecto
vigorizante, por así decirlo, sin activar el receptor androgénico, ¿no? Activando el receptor androgénico, pero sin que actúe la testosterona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que hacer esto con mucha cautela, y después también intentar que el paciente cuente, ¿no? Porque muchas veces esta información que no aparece registrada en la historia clínica electrónica, el paciente no la cuenta, porque dice, bueno, esto es un complemento que compro en una parafarmacia, es una vitamina, esto no da ningún tipo de problema. Y precisamente eso seguramente sea el que más repercusión en los problemas pueda generar, ¿no? Yo creo que en ese aspecto no creo que es importante la confianza del equipo multidisciplinar con el paciente, para que el paciente pueda comunicar aquello que toma, aunque para él no pueda ser importante, porque puede tener repercusiones importantes, ¿no? Y incluso ha comentado, para poder seleccionar el medicamento más apropiado, ¿no? Porque también, aparte de las comorbilidades, tienen cada uno un perfil de interacciones que puede ser diferente y que nos ayude a seleccionar el fármaco, ¿no? Yo creo que hasta aquí pues, hemos llegado hoy con todo este tipo de preguntas. Yo encantado de haber estado conversando con vosotros. Creo que ha habido mensajes muy interesantes y muy importantes, y por mi parte pues agradeceros la conversación. Encantado también.